Continuamos con las cartas de control. Vamos ahora a ver la gráfica de rangos, que también la llaman gráfica R. ¿De qué trata? Bien, cuando hablamos de una característica de calidad que pueda expresarse como una medida, es habitual controlar tanto el valor medio de la característica de calidad como su variabilidad. Y entonces aquí en el control sobre la calidad promedio, ya lo mencionamos y hablamos extendidamente de la gráfico de control X barra, ¿sí? Que es para los promedios, pero también queremos medir la variabilidad del proceso, ¿no? Esa la podemos hacer mediante un gráfico de rangos. A eso le llamamos el gráfico R. También lo podemos hacer con un gráfico de desviación estándar, que es el gráfico S. Aquí nos vamos a enfocar primero en la gráfica R, en este video, en esta presentación. Bien, ¿qué vamos a ver? Conceptos. Bueno, primero que esta gráfica R grafica el rango del proceso, ¿sí? Para los datos en un tiempo determinado que están en subgrupos. Bien, esta gráfica de control es ampliamente utilizada para examinar la estabilidad del proceso en muchas manufacturas, ¿no? Muchas empresas manufactureras. Hablamos de esta estabilidad como la variabilidad del proceso. Se pueden utilizar estas gráficas de red para examinar, por ejemplo, la variación del proceso, que lo hemos mencionado, en subgrupos de longitudes, o sea, este subgrupo es un tamaño de muestra, ¿no? Cada subgrupo tiene un tamaño de muestra. A eso nos referimos con también longitudes de piezas. Eh, 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 las podemos realizar no solamente en longitudes, sino en diámetros, entre otras cosas, ¿no? En tiempos de llamadas, en procesos médicos que se ven mucho en estos tiempos, pacientes, etcétera, ¿no? Lo que queremos decir aquí que lo podemos aplicar en muchos procesos, ¿no? No solamente manufactureros. También primero hay que examinar la variación del proceso utilizando esta gráfica. Muchas veces nos recomiendan esto antes de interpretar el promedio del proceso, ¿no? Muchos autores mencionan que primero veas la variabilidad y luego ves la media, ¿no? Algunos autores prefieren utilizar las medias y otros autores recomiendan las dos al mismo tiempo. La gráfica, inclusive le llaman la gráfica XR, cuando dice, o la gráfica de medias R, también le llaman X barra R, al mismo tiempo, ¿no? Y ya lo podemos realizar en los software, los cálculos al mismo tiempo y ver las gráficas. ¿Sí? Bien. Y también mencionan algunos autores para interpretar correctamente esta gráfica de medias, pues la variación del proceso debe estar bajo control, porque los límites de control de la gráfica de medias se calculan tomando en cuenta la dispersión, ¿sí? Contra el centro del proceso, y entonces por eso es importante ver la gráfica R, ¿no? Y entonces si la gráfica R está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica de medias podrían ser inexactos, ¿no? Aunque estén dentro del control, pero si en la R está fuera, pues ya vamos a tener por ende problemas en la gráfica de medias.
y entonces los datos pueden ser inexactos o indicar erróneamente o dejar de detectar una condición fuera de control, ¿no? Entonces podemos ver en una gráfica de medias que todo lo tenemos controlado, pero dentro de sus límites, los puntos, pero si en la R está uno fuera de control, aunque esos puntos en ese subgrupo estén dentro, pues tienen problemas, ¿no? Porque su variabilidad que está fuera de control es muy alta. Bien. La gráfica R, según la teoría de Shouhart, nos indica que siempre debemos de realizar los límites de control para la gráfica de rangos. ¿Cómo? Pues la razón de esto es que es más importante un proceso controlar la variabilidad, tener un proceso estándar, o sea, bueno, normal, y de esta manera será más fácil mover la media, ¿no? Cuando tenemos controlada esa variabilidad, esa dispersión en el proceso. Bien, es la forma de interpretaciones y por qué utilizar la R, ¿no? Y la importancia que tiene. Y como saben, pues todas estas cartas de control pues tiene los siguientes parámetros. El límite superior de control está dado por D4 por el rango promedio. Recuerden, este D4 es valor de tablas, ¿sí? Y el límite central de control es el rango promedio, es el promedio de sus rangos. Límite inferior es D3 multiplicado por el rango promedio. Ya sabemos que esos D3 y D4 son constantes y lo obtenemos a través de los valores de las tablas. Y ya sabemos también que varían dependiendo del tamaño del subgrupo. Y dentro del gráfico de control que vamos a graficar los puntos, pues estos puntos son el rango, ¿no? Y estos son los límites de las ecuaciones anteriores, ¿no? Los que ya vimos. Entonces ahora los puntos que vamos a graficar, estos datos, pues son los rangos que tenemos eh, a través de los datos que recabamos, ¿no? Recuerda, esos de 3 y de 4 provienen de acá y es de acá y dependen del tamaño de muestra. Por ejemplo, miren, hasta un tamaño de muestra de 6, ese de 3 en el límite inferior es 0. Y luego ya sube si el tamaño de esa muestra, esa n minúscula, el tamaño del subgrupo ya es mayor, pues va subiendo, ¿no? Y de acá está el de 4. Es lo mismo para las otras tablitas que tuvimos. ¿Sí? Acá está. Acá está. Y acá se ven cómo se hacen cálculos, ¿no? Recuerda n minúscula y lo voy a estar repitiendo en todas las presentaciones, es el tamaño de su grupo. Aquí tenemos los datos, tenemos las cartas, ¿sí? Y tenemos también cómo se comporta el proceso ¿cómo se llama? De realizar las gráficas. Recuerda también que los datos pueden variar en el tamaño de su grupo. Entonces, ese tamaño del subgrupo se pueden realizar los datos. Recuerda, tenemos 1, 2, 3 hasta 25 subgrupos y los podemos ordenar aquí. El dato 1, 2, 3, 4, 5. Recuerda, es el tamaño del subgrupo. Esta es la n minúscula, ¿sí? Y aquí 1. En el 2 pues tenemos igual los datos, ¿sí? También recuerda, y luego vamos haciendo los cálculos acá abajo. Recuerda que también los datos los podemos tener en forma de columnas, ¿no? La forma de columna pueden ser de esta forma, que tenemos 1, 2,
3 hasta 20, 25 subgrupos, y ahora los datos están aquí: 1, 2, 3, 4 o 5. Y entonces estos son el subgrupo, y los cálculos de las medias, los rangos, son así, de forma de fila, ¿no? Ahora acá colocamos los datos, ¿no? Y acá el tercer dato, ¿sí? Y ahora los cálculos están de esta forma. Entonces los podemos tener así en columnas, el tamaño de su grupo, o en filas. Y cuando tenemos en filas es de este lado. Acá se ponen los rangos, las medias, etcétera, ¿no? Y ahora quedan de esta forma. Igual podemos graficar esto. ¿Eh? Bien. Eso nomás es un ejemplito, porque a veces se confunden si los datos están de esta forma o de esta forma. Bien, pues este es el gráfico de control de rangos, son sus límites, y con esto vamos a realizar el ejemplo en el siguiente video. Bien, gracias.